distrajo al fondo del Estado. ¿Cómo distrajo fondo del Estado? ¿Y hacia dónde? Porque si hay una distracción, ¿hacia dónde? Y eso es muy importante porque eso no aparece en la solicitud de medida de coerción. Eso lo aparece aquí en el discurso, que no era para esta sala, sino para Ciudad Gótica, que esté afuera. Entonces, fíjese lo siguiente, señoría. Lo primero que le imputan a Pagán es la coalición de funcionarios. Señoría, los elementos constitutivos, que no lo voy a mencionar, señalan lo primero que es la unión de varios funcionarios, y usted lo sabe, para violar las leyes, violar las normas, las reglas. Y hay un tema, yo recuerdo que la magistrada Jenny en un momento hablaba de que bueno, que esto no es derecho administrativo, que es una cosa por un lado, pero el Ministerio Público se rige por el principio de legalidad. Y la legalidad en sí, como principio, si lo hablamos todavía más, hablamos del principio de juridicidad, habla de que para todos los procedimientos, para todo lo que nos atañe en el tráfico jurídico, son atiende de todas las normas. Y una de ellas que parece que el Ministerio Público no ha observado antes de imputar algo como lo es la coalición de funcionarios, es la ley 107.13, que habla sobre la relación del Estado con la persona, ¿verdad? La relación de la persona con el Estado y de procedimiento administrativo. En el artículo 10, señoría, habla de la presunción de validez de los actos administrativos. Al ingeniero Pagán le imputan, en virtud de resoluciones que dictó, dicen que son fraudulentas, pero no hay, señoría, como dice la ley, en el artículo 10, la ley 107.13, no hay una sola decisión judicial, no hay un solo acto administrativo que diga que eso es falso, que eso es inválido, que haya sido impugnado, no hay un solo. Entonces, en virtud justamente del principio de presunción de validez de las normas, evidentemente que no podemos comenzar a hablar aquí de que se han roto reglas, de que se han unido varios funcionarios para lo que es violentar las normas jurídicas como aduce el tipo. Una segunda cuestión importante es que aquí, como usted podrá verificar en la glosa que le vamos a depositar en un rato, Aquiles Christopher, que es el director, o que era el director de fiscalizaciones de Glaxoe, cumplió con su función, que era fiscalizar. Eso no es romper las reglas. Fiscalizar y decir si estaba ubicado debidamente una obra o no. Y usted verá ahí en los informes que le vamos a depositar, uno de los informes que hizo. Ahora, como muy bien mencionó el licenciado Salcedo, ¿quiénes son los que de verdad están en ese sentido violentando las normas del debido proceso? El Ministerio Público, porque es muy bueno hacer un informe, ir a un hospital, hacer un levantamiento después que se han entregado los equipos. Un año y medio después, un año después, 7 meses después que los equipos fueron entregados y que están en posesión del CNS. ¿Y qué sabemos nosotros que pasó ahí? Es muy bueno hacer un informe así, excelente. Tenían que llamar. El Ministerio Público interrogó en 4 ocasiones, ¿verdad? 4 ocasiones fue que le interrogaron, ingeniero. En 5 ocasiones interrogaron al ingeniero Pagán. ¿Y en qué momento le dijeron, pero vamos, acompáñenos a Moca, a ese levantamiento? No lo hicieron, señoría. Solamente para dejar eso en el aura. Falsedad en escritura. Yo honestamente tengo un serio problema cada vez que veo este tipo de imputaciones de parte del Ministerio Público. Porque no sé si es que entienden que falsear implica simplemente decir lo que ellos no están de acuerdo con el documento. Y luego, la falsedad en escritura pública es un tipo especial, señoría, que la pueden cometer determinados agentes. Y eso no lo digo yo. Y usted me excusa, yo realmente soy nuevo en esto, digamos, ¿verdad? Tengo pocos años de experiencia, yo tengo que leer, aprender, tirar para la izquierda, para la derecha, pero mire, Pedro Rosell, en esa obra que realmente yo creo que casi no aparece, porque es de la oficina del licenciado Salcedo, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, creo que es el único que ha escrito como que un manual solamente de esto. Él dice, fíjese, en la página 84, déjame buscarla, con relación a lo que es la falsedad en escritura, señala claramente, para que se pueda configurar, y eso es algo muy importante que tiene que tomar en cuenta, es necesario verificar la calidad de la gente. Y dice, ¿quiénes son esos agentes que pueden falsear un documento?
según el 145 y 146. Por particulares o funcionarios públicos en ocasión de sus funciones o de acto de su ministerio. Es el ingeniero Pagán, notario. Es alguacil. Por solo mencionar dos de los funcionarios que pudieran alterar materialmente o intelectualmente un documento que no señala en el cuerpo de la solicitud de medida de coerción. Porque ¿qué es lo que pasa aquí, señoría? Es que en esa solicitud de medida de coerción ellos pusieron ahí todos los tipos penales que ellos entendían, sin una subsunción mínima, para abultar, para hacer más grande el expediente, para decir a la prensa y a decirle a la gente que ese señor falseó. ¿Pero falseó el qué? ¿Dónde hubo la alteración? Dice también este señor, Pedro Rosell, que es así, que la falsedad, su señoría, es un delito de propia mano, con lo cual la alteración de la verdad tiene que venir de una falsedad de un documento, es decir, de una transfiguración del documento, de una alteración del documento. Y ellos no lo señalan, pero lo imputan. Con lo cual, señoría, evidentemente que ya hemos hablado de dos tipos penales que vemos que no se concurren con la solicitud de medida de coerción. Y eso es muy importante porque tiene que haber una infracción. Usted sabe, doctor. Sí. Porque yo quisiera que usted me hablara de los arraigos. Mire, una de las obligaciones del juez, aún usted no lo invoque, es la determinación de si la conducta que se le atribuye a un imputado constituye un tipo penal o no, si está penalmente reprochada por la ley. Es decir, que no se preocupe tanto por eso, porque el juez está obligado a examinar eso. Entonces yo lo que quiero es que usted me hable de los arraigos del imputado, porque todo eso yo le garantizo a usted que el juez tiene que examinarlo de manera obligatoria. Claro, sí, en virtud del principio iura non mi curia. Sí, eso lo sabemos, señoría, pero hay una cosa que... Fíjese lo que pasa. ¿Qué dice el Ministerio Público aquí? Y por eso se lo voy a decir, porque usted tiene que evaluarlo. Lo que usted evaluará, señoría, está en la solicitud de medida de coerción. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio Público aquí hoy, ahora, cuando vino a hablar sobre el ingeniero Pagán? Habló de sobornos. Y yo quisiera, señoría, que ese soborno que ella dijo que sucedió, primero porque nos está causando un estado de indefensión. Claro, aquí el estado de indefensión. Pero ese soborno no puede ser tomado en cuenta, porque usted lo verá con los hechos que va a verificar. Ahora, déjeme terminar solamente con dos tipos penales que son indispensables, que yo tengo que decirlo aquí. Obligado. No voy a hablar aquí del desfalco, porque usted sabe que el desfalco, y lo digo rápidamente, es el abuso de confianza de los funcionarios. Porque ya yo dije que como adelanté, ¿verdad? Yo dije claramente que no hay una sola relación fáctica del ingeniero Pagán sustrayendo o distrayendo fondos públicos. Ahora, yo tengo que hablar de dos tipos penales obligatoriamente, señoría. Yo tengo que hablar del enriquecimiento ilícito, gracias por corregirme ahí, y de la estafa, señoría. Mire, por mi corta experiencia en estos casos, yo he aprendido que aparentemente y haciendo referencia al enriquecimiento ilícito, señoría, que aparentemente para el Ministerio Público, la mujer dominicana, como esposa de los funcionarios, por ejemplo, no trabaja, no son mujeres independientes, no son exitosas, no pueden colaborar con el hogar. Porque resulta, señoría, y usted lo verá en los documentos que se le va a depositar, que el ingeniero Pagán está casado con la señora Susana García Ducos, que es ingeniera, y le va muy bien. Usted lo verá en los documentos. La cantidad de impuestos que esa señora ha pagado anualmente, que puede justificar con sus actividades el patrimonio que tiene. Y lo peor de todo es que el ingeniero Pagán está casado por comunidad de bienes, pero parece, señoría, que para el Ministerio Público las mujeres no han llegado ni siquiera a la segunda ola del feminismo. Entonces, es una cosa increíble. Pasa siempre. Solamente quería hacer esa referencia con relación al enriquecimiento ilícito, porque ya el licenciado Salcedo ha dicho claramente cómo está justificado el patrimonio de
del ingeniero Pagán. Sin embargo, con la estafa, señoría, yo siempre he dicho que la estafa es uno de los delitos más difíciles y hay una cuestión muy importante. La estafa es excluyente de un funcionario público. Se excluye por la especialidad del desfalco, de la concusión, de la coalición de funcionarios. No puede haber, o sea, es excluyente, eso por ahí, comenzando por ahí, con lo cual esa gravedad que dice el Ministerio Público que hay, no es tal. Pero además de eso, señoría, vuelvo y repito, ¿cuáles son las calidades supuestas? ¿Cuáles son los nombres falsos? ¿Cuáles son esas maniobras fraudulentas que hizo el ingeniero Pagán? Pero peor ahí, ¿dónde está, señoría, la sustracción, la estafa de capitales? ¿A qué bolsillo llegó? Eso es básico. Vuelvo y repito, porque yo sé que el Ministerio Público cuando venga a ripostar va a venir doctor, aquí. El Ministerio Público no va a ripostar ya. Yo lo que quiero es que usted me dé los presupuestos. Ah, sí, o sea, si no va a ripostar, y por favor, concluya, porque ya no va a, aunque quiera, no lo voy a dejar. Excelente, entonces. Mejor que no riposten. Fíjese, señoría. Vamos entonces a hablar de los presupuestos, pero antes de, señoría, yo quisiera... En un segundo. Yo no tengo que extenderme con ustedes, señoría, sobre todo lo que es el peligro de fuga, la proporcionalidad que amerita este caso. Ahora, sí yo quiero hacer referencia, señoría, a que tenemos que acostumbrarnos ya a que hayan procesos penales donde se comience, como dice el Código Penal cuando habla el Código Procesal Penal cuando habla de la medida de coerción, que habla de que el Ministerio Público solicita y el juez cita. Yo quisiera ver un día una solicitud de medida de coerción de esa naturaleza. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos al principio de libertad como regla del proceso penal. Y por eso, señoría, basándome ya justamente y saltándome, digamos, una parte importante de la exposición, voy a pasar directamente a los presupuestos, señoría. Haciendo alusión a que reconozco y sé que por su libro sobre las medidas de coerción, habla claramente primero de la cantidad de presos preventivos que hay en las cárceles. Usted ha dicho que no pasa del 60%, que no ha podido bajar del 60%. Eso lo dijo usted en su libro. Y segundo, habla usted del principio de proporcionalidad. Y eso es muy importante que lo tome en cuenta a raíz de lo que le ha pedido el Ministerio Público, sobre todo por los siguientes presupuestos. Que, por cierto, fueron depositados vía servicio judicial. No sé si lo tiene la Secretaría ya. ¿Lo tiene? Muy bien. Vamos a iniciar, señoría, con los presupuestos que depositamos en bloque, los presupuestos que identifican a Francisco Pagán y demuestran, además de todo ello, que no tiene antecedentes penales. Son muy importantes. No tiene ningún tipo de antecedente penal. Tiene familia, suficiente arraigo familiar, señoría. Aquí estamos depositando las actas de nacimiento de sus 4 hijos, su acta de matrimonio con su esposa actual, la cédula de identidad de cada uno de ellos, y aquí están depositando cada uno de ellas. Bien. Hasta el final. También, su señoría, dentro de lo que es la garantía moral, estamos depositando varias garantías y declaraciones juradas que dan diversas personas. Primero, que dicen que conocen de hace mucho tiempo a Francisco Pagán, que lo reconoce como una persona seria, responsable, y que dan fe de que no se va a sustraer del proceso. Pero también, además de eso, tenemos varias declaraciones juradas donde se pone en garantía tanto bienes inmuebles como vehículos. Gracias, licenciado. Hay un asunto, pero yo voy al final sobre eso.
También estamos depositando, señoría, porque lo que pasa es que nosotros depositamos 92 presupuestos. Todos los presupuestos que demuestran del domicilio donde vive el ingeniero Francisco Pagán, que es en la calle José Andrés Aybar Castellanos, número 114, casi esquina Alma Mater, en el edificio Alco Paradiso. Ahí vive, en el apartamento 6B, el ingeniero Pagán con su familia, que ya le enseñé los presupuestos. Luego, señoría, y esto es muy importante, estamos procediendo también a depositarle los presupuestos que demuestran la solvencia económica del ingeniero Pagán. Y justamente, aprovechando este momento, es muy importante hacer con relación al enriquecimiento ilícito. Mire, el Ministerio Público dijo que el ingeniero Pagán tiene carro de lujos, que no puede justificarlo. Sin embargo, bastaba con que vieran la declaración jurada del ingeniero Pagán para que se dieran cuenta de que esos carros de lujos, que no son todo lo que dice la solicitud de declaración, que son 3 nada más, un Audi, una BMW, una Volvo, no hay ningún Mercedes-Benz, como dijo aquí la magistrada Sureli, no hay nada de eso, son esos 3, los 3 son con préstamo bancario, y eso está en la declaración jurada, señoría, del ingeniero Pagán, bastaba con que el Ministerio Público lo hiciera. Doctor, estamos depositando, hágame señoría, llegar los presupuestos y por favor concluya con relación a la medida cautelar. no he terminado. Hágame llegar los presupuestos y por favor concluya con relación a la medida cautelar. Faltan 2 bloques de presupuesto, porque esos son los de solvencia económica. Pero hágamelo llegar y concluya con relación a la medida cautelar. Ya mire, yo ponderaré todo esos presupuestos. Muy bien. Y yo lo que quiero que usted diga si quiere que lo suelte, si quiere que lo dejen preso. Hay un asunto muy particular, señoría, y es el tema de salud. Bueno. El tema de la salud del ingeniero Pagán, señoría. Y además el tema de la salud con el COVID-19, señoría. O sea, aquí el Ministerio Público vino a tratar de decir como que se está mintiendo con relación a la salud. COVID. No le ha dado COVID por suerte, porque si le da COVID él está en súper riesgo. Sí. Súper riesgo. Mire, él es hipertenso, tiene diabetes, le hicieron un stent. Eso está documentado aquí, le hicieron un stent. Bien, deposíteme ese documento. Tiene mala capacidad pulmonar, no puede respirar bien. Si le da el COVID a ese señor en la cárcel, se acaba el proceso y lamentablemente yo creo que se acaba así. No le va a dar, doctor. Entonces, no le va a dar, esperemos que no, señoría. Ni en la cárcel, ni en su casa, ni en ningún sitio le va a dar. Esperamos que no, señoría, pero expuesto evidentemente será más. Finalmente, señoría, hay una cosa que sí queremos resaltar y es que la conducta del imputado, dice el Código Procesal Penal, es muy importante que se tome en cuenta. Desde el primer momento que el ingeniero Pagán fue llamado por el PEPCA, el primero que se puso a la orden para depositar documentos fue Francisco Pagán. Y nosotros estamos depositando, su señoría, cada uno de los depósitos de documentos que hizo Francisco Pagán y que se hubiesen ahorrado incluso detalles que dieron a la solicitud de coerción al PEPCA durante las entrevistas que tuvo con la magistrada Jenny Berenice y con Wilson Camacho. ¿Qué edad señoría, tiene usted, en ese sentido, ingeniero, ¿qué edad tiene usted? ¿Perdón? Ingeniero, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuánto? 74 años. ¿Y cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene? Bien. 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 Doctor, por favor, concluya. Sí, señoría. Por último, le estoy dejando un libro muy importante. Un libro de Francisco Javier Pagán, persona que es mencionada varias veces en las pruebas y en los relatos circunstanciados del Ministerio Público, que es hijo de Francisco Pagán, que escribió este librito muy interesante que se llama Al borde del abismo, una reflexión, digamos, para un joven de 21 años, como tenía y escribió este libro, que es bastante profunda y señala claramente la sensibilidad social que tiene este muchacho con relación a nuestro país y los niños que están en las calles. Es algo muy importante que es resaltar que FP Global, que menciona el Ministerio Público, señoría, es una compañía de Francisco Javier Pagán y de Paola Pagán, los hijos menores de Francisco Pagán Rodríguez,
que fue constituida para la distribución de este libro. Bien, gracias, doctor. Gracias. Sí, entonces, concluya, para concluya, concluir. por favor. Sí. Concluya, por favor. Dígame, yo quiero Sí, señoría. que lo pongan en libertad, quiero que le den una fianza. Eso es lo que yo quiero que Gracias, usted me señoría. diga. Con mucho gusto yo le voy a concluir y disculpe la demora. Lo que pasa es que usted sabe que este caso, ¿verdad? Entonces, primero, de manera principal, vamos a solicitar que sea rechazada en todas sus partes la solicitud de medida de coerción solicitada por el PEPCA en contra del ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, porque no concurren, y eso es lo que le quería explicar, ninguno de los elementos que dice el artículo 227 del Código Penal, y en consecuencia que se ordene la libertad pura y simple del ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, ordenando su salida inmediata desde este salón de audiencia, señoría. Número 1, rechazar, en caso de, aunque no nos gusta tampoco hacer pedimento subsidiario, en caso de que este tribunal decida que haya que imponer alguna medida de coerción en virtud del principio de proporcionalidad, que lo conoce muy bien el magistrado, que tenga bien imponer, segundo, la medida consistente en una visita periódica ante la autoridad que el juez designe. Más subsidiariamente aún, si en caso de que se rechace lo anterior, que tenga entonces a bien imponerle la medida de prohibición de salida del país sin la autorización judicial correspondiente. Y en tercer lugar, en caso de todavía más subsidiariamente, en caso de que no tome en cuenta lo anterior, que se le imponga entonces una medida de coerción de una garantía económica con compañías de fianzas judiciales, señoría. Le paso todo esto por allá, señor. Bien, gracias.